Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas tú. Bueno, muy bien, empezamos entonces, Moniquita, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo, amén. Padre Celestial, precioso, hermoso Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por este momento que tú siempre nos estás acompañando, dándonos siempre un mensaje nuevo, porque queremos cada vez más crecer en tu amor, Papito Dios del cielo. Gracias porque tú siempre sabes darnos lo mejor de lo mejor. Y hoy queremos alimentarnos de tu palabra, queremos nutrirnos de ti, Papito Dios hermoso. Queremos que tú siempre estés en nuestro corazón, en nuestra familia, abandonarnos plenamente en tu presencia, porque a veces como nos causa dificultad de estar llevando esa vida de santidad. Necesitamos de ti, Papá Dios del cielo, tú eres nuestro Padre. El mundo siempre nos está llevando a cosas del mundo, el mal nos está llevando a las cosas del mundo, el mal que es nuestro enemigo nos quiere quitar esa identidad como esos hijos amados tuyos, Papito Dios. Pero queremos batallar, como dice Pablo, esa buena guerra, esa buena batalla. Queremos luchar esa buena guerra. Y esa buena guerra es estar siempre en tu presencia, Papá Dios. Por eso hoy que tu palabra fluya, que tu palabra esté en nosotros, que sea ese bálsamo sanador, que nos ayudes a quitar tantas cosas que nos impiden estar en tu presencia. Porque queremos ser dignos hijos tuyos. No queremos ser esos mediocres espirituales. Y a veces nos comportamos como tal. Queremos aprender de ti, conocer más de ti. Gracias, papá. Gracias por cada momento que tú nos das, por las personas que nos nutren, por las personas que nos alimentan, por las personas que siempre están allí pendientes de nosotros para darnos ese nuevo nacimiento, esa nueva semilla, para darnos ese bálsamo sanador. Gracias por este momento que tú nos das. Y permite que el Espíritu Santo siempre nos acompañe, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino sea el Espíritu de amor el que hable por nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven a nuestra vida, ven a nuestro hogar, ven. Enseñoréate en nuestras familias para que seas tú el dueño de nuestro hogar, porque con nuestro conocimiento humano, con nuestra sabiduría humana, ese conocimiento humano no hacemos nada. Siempre resultamos haciendo lo que no es, buscando siempre las cuestiones financieras, buscando siempre las cuestiones materiales. Pero solamente tú, Espíritu Santo, es el que nos das esa semilla nueva, ese alimento nuevo, para estar en paz, porque a veces nos dejamos agobiar tanto por deudas, por situaciones de trabajo, por situaciones con nuestros familiares, y no sabemos que realmente es sentir ni encontramos la paz. Espíritu Santo, te necesitamos, te necesito, Espíritu Santo. Ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida. Bienvenido eres, Majestad Divina, porque sé que mi Papá Dios te lo permite, y sobre todo que somos nosotros los que a veces nos alejamos de ti y te queremos recibir plenamente. Gracias, Majestad Divina, por este regalo que tú nos das. Danos de la gracia que le diste a la Virgen María, a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Mamita María. Danos de esa gracia para poder estar en sintonía contigo y en sintonía con nuestro Jesús y en sintonía con nuestro Padre. Bendito, alabado seas tú, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, Moniquita, Dios te bendiga. Gracias, Te igualmente. llene de mucha paz. Y a todos ¿Cómo los que nos escuchan. te ha acabado de ir? Cuenta. Excelentemente bien, cuestionadísima. Este tiempo el Señor nos ha regalado materiales interesantes para uno seguir confirmando y afirmando el camino que el Señor nos llamó a hacer. Un camino muy interesante, un camino que nos dice definitivamente hay que seguirle apostando a Dios, hay que seguir apostando al reino, hay que seguir apostando realmente a querer alcanzar esa salvación, pero alcanzarla con honores, Rafa. O sea, alcanzar esa meta de la que hablaba Pablo, de llegar a la meta y poder recibir esas bendiciones que el Señor nos dice en su Apocalipsis, donde dice que al que venciere, ¿no? Al que venciere. Al que venciere. Más o menos unas 13, 14 promesas maravillosas. Sí, al que venciere. O sea, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere preparación, requiere darnos cuenta que nosotros no somos de este mundo y que todo lo que nosotros podamos hacer realmente para alcanzar el reino de Dios es poco, es realmente muy poco. El tiempo que le dediquemos a Dios es muy poco, realmente. El Señor que es de bendición y el Señor que es de misericordia, que nos tiene paciencia, que nos ama cantidades, como cuando uno ama a su hijo y nos ama, pero pues también que nos exige, porque el Señor quiere que nosotros realmente seamos excelentes. Y lo que hagamos por ser excelentes para Dios, ser, como Él lo dice en su palabra, ser santos, ser perfectos para Él, pues Él todos esos esfuerzos los tomará en cuenta. Y por eso yo creo que tantas cosas que han llegado en estos tiempos, para que leamos, para que veamos, para que nos sigamos cuestionando. No en vano el Señor también nos ha hablado a través de las palabras que hemos transmitido aquí en este medio a las personas, para que de verdad nuestra decisión sea clara por Dios. O sea, leía en estos días una frase, me encantó, que así como nosotros pasamos un tiempo, o sea, un bebé pasa un tiempo de embarazo, de gestación, de 9 meses, que es muy corto para prepararse a la vida en la tierra. Asimismo, este tiempo que estamos en la tierra es nuestro embarazo, es nuestra gestación para prepararnos a la vida en la eternidad. Y dependiendo de los nutrientes que tengamos en este tiempo, en esta vida de la tierra, en este tiempo de gestación, realmente podremos estar en el cielo o definitivamente en el infierno. Entonces no nos preparamos para la eternidad generalmente y ya es tiempo de que empecemos a abrir los ojos. O sea, todo lo que estamos haciendo aquí es temporal, todo lo que estamos haciendo aquí es de visitantes, por decirlo así. La Biblia lo dice, somos foráneos, somos visitantes, somos extranjeros, y el Señor nos está diciendo, ¿para qué nos apegamos tanto a las cosas del mundo? Sabiendo que esta no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es la eternidad, y la eternidad que hayamos trabajado según lo que nos preparemos. ¿Tú qué piensas, Rafa, de eso? Sí, mi amor, estaba viendo una película que nos la recomendó una amiga nuestra, ¿no? Fernanda. Nos dijo, necesito que vea por favor esta película. Se llama O Todo o Nada. Uh-huh. La hermana Claire. Sí. Testimonio de la hermana Claire. Una hermanita que murió en el terremoto que hubo allí en Ecuador hace más o menos 3 años. ¿En el año de la misericordia? En el año de misericordia, imagínate. Con 33 añitos tenía. Sí. Oye, ¿qué película me impactó? Me impactó muchísimo, se la recomiendo que ustedes la vean. Se llama O Todo o Nada, de hermana Claire. Una chica joven con un testimonio maravilloso. Ella es de Irlanda. Es porque todavía sigue viva. Ella murió, pues espiritualmente pues está con nosotros acompañándonos. Y el testimonio de ella es impactante. Una chica como cualquier otra chica. Sí, o sea, normal. No es una chica que haya nacido para ser santa. No pareciera que fuera para ser monja, sí, siquiera. Para nada. Ni siquiera cuando se presentó al convento, la madre superiora ni se lo imaginaba, ni tenía
los dotes ni las características para hacerlo, ¿no es cierto? Sí, es como esos chicos que nosotros atendíamos en la institución, ¿te acuerdas, Rafa? Que nadie daba nada por ellos porque eran tremendos los problemas, el consumo, la pelea, todo. Y curiosamente uno quedaba asombrado cuando ya lograba uno verlos en la calle, ya mayores, y se los encontraba y no, con hogar, con hijos, trabajando, habían dejado todo ese mundo y uno decía, pero ¿cómo lo hizo? Solo Dios lo sabe. Y eso sucedió con ella, la hermana Claire, mírenlo. Es sorprendente cómo nace allí pues en Irlanda. Pues conocemos Irlanda, la lucha que hay entre la separación que quiere haber entre Irlanda e Inglaterra. O sea, es fuerte. Todo lo del catolicismo, el cristianismo, bueno, ese es como el camuflaje que hay en el fondo. Y el separatismo es fuerte. Entonces, necesariamente ella perteneció pues allí, ella fumaba, tomaba con su novio, bueno, una cantidad de cosas, incluso llegó a consumir droga. Y una chica joven que quiso ser famosa, entró a ser actriz famosa. ¿No es cierto? Actriz. Soñaba con ser actriz famosa. Y se esforzaba para eso. Una chica muy menudita, ¿no? Muy risueña. Y tenía muchos dones para eso, definitivamente. Talento, sí. Talento. Y además la estaban buscando para realmente ser una actriz, ¿no? O sea, un mundo que muchos saben que se movilizan muchas cosas, o sea, la actuación, o sea, todo esto del arte implica para la persona una forma de vida muy libre, muy amplia, una mente demasiado amplia, a veces hasta libertina. Pues en ese mundo ella quería estar de alguna manera, o sea, imagínense ella cómo pensaba de abierto, además del mundo tan revolucionario en el que ella vivió. Ella no era una persona que se quedara callada, es una persona que hablaba las cosas, que las decía, pero la particularidad era que ella era muy apasionada, o sea, y radical en sus decisiones, ¿no? Por eso, o sea, tomaba una decisión y la hacía con alma, vida y sombrero, decimos aquí en Colombia, o sea, con todas las de la ley, lo hacía y espectacular, o sea, espectacular sus decisiones, porque yo creo que nos falta aprender mucho a ser radicales. Y eso que nosotros tratamos de ser bastante exigentes en muchas cosas a nivel espiritual, pero de verdad uno conocer la vida de una persona así, uno queda cuestionado porque uno ha tratado de romper con muchas cosas y demás, pero yo digo que la vida de familia, la vida de un hogar, de unos hijos, nos implica muchísimo más. Fue una decisión que nosotros tomamos como pareja de casarnos, pero resulta que eso implica que, bueno, hasta donde nosotros nos hemos compenetrado de tal manera por querer entre los dos ayudarnos a crecer espiritualmente. Yo creo que ese es la falla más grande de todos los matrimonios, que simplemente se unen pensando que lo que hay que conseguir es lo del mundo. Y yo ponía esta tarde, publicaba en WhatsApp, decía, así como ves la vida, así va a ser tu vida. Entonces a veces uno ve la vida yo quiero todo lo material, quiero solo lo material, solo lo de este mundo, pero no miro nada en el plano espiritual, entonces nos quedamos en este mundo y ahí es donde pues se dan tantas situaciones difíciles, ¿no? Sí, claro, mi amor. Y realmente la vida de ella pues a mí me impresionó, me tocó mucho. Bueno, está aquí que llueve fuerte, pero bendito sea mi Dios, vamos a tener con banda sonora el agüita de Bogotá, que hace rato no llovía tan fuerte. Decía el taxista hoy, no, pero eso no va a llover, pero está lloviendo, sí, ¿no es cierto? Se siente, lloviendo. Se escucha la lluvia caer. Pero bendito sea mi Dios, qué rico que llueva, bendito y alabado sea el Señor, todo es un regalo del Señor. Entonces, la historia de ella es muy conmovedora, muy apasionada, una historia donde si uno escucha esa historia, pues uno se pone a mirar, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cómo estamos a nivel espiritual? Y me confrontó mucho, Moni. ¿Sabes qué es lo que me impresiona? Que uno, siempre que ha escuchado historia de santas y de personas así, como de esos cambios radicales, tan importantes, uno las ubica en tiempos pasados, ¿no?
en tiempos ya bastante, ya viejitas, claro. ya mayores, siglo pasado, cosas así. San Cupertino, por ejemplo. Más o menos. Que es una historia muy linda. O sea, la vida de los santos es muy hermosa. Pero entonces lo que uno se asombra es que es la vida de una joven muy reciente, muy alegre. Gracias a Dios había muchos documentales de parte de lo que ella hacía. Entonces es muy real, o sea, no tuvieron que conseguir una actriz para que la hiciera, fue ella misma. Entonces eso yo digo que ese testimonio más lo impacta a uno, ¿no? Porque es muy ahorita, muy actual. Y sí nos confronta cantidades porque sí, a veces uno con Dios es como, ¿cómo se dice? Un superficial, poco, tal vez. Yo digo que tacaño. Tacaño. O sea, uno le quiere dar, pero uno le quiere dar uno todo. Pero con ella uno aprende que es o todo o nada. O todo o nada. Me impresionó mucho, por ejemplo, cómo ella le daban los chicos más difíciles en el colegio. Y los chicos resultaban enamorados de la Eucaristía, los llevaban al hospital y ella con su alegría, su espontaneidad, sin ningún esquema, solamente su espontaneidad, su alegría, tocaba la guitarra, cantaba. Y hasta los moribundos, ¿no? Los que ya estaban desahuciados, enfermos terminales, ellos ya consagrados a Dios, apasionados por la Eucaristía, cuando antes refunfuñaban, cuando antes gritaban, los chicos más polémicos del colegio, ella les llegaba con una alegría tremenda y les impactaba su corazón. O sea, bendito sea mi Dios. O sea, yo digo, nosotros que hemos trabajado con jóvenes tan difíciles, ¿no es cierto? Y digo, ¿cuánto nos falta, Papá Dios del cielo? ¿Cuánto nos falta para ser santos? Pero bendito y alabado sea el Señor que nos da esa posibilidad. Sí, además de eso, o sea, frases importantes que ella dice, y sí, de verdad que impacta muchísimo, ella decía que todos los días le firmaba un cheque en blanco a Dios, para que Él pusiera en ese cheque todo lo que Él quería que ella hiciera en ese día, ¿no? O sea, y ella disponible, o sea, como cuando uno va a cobrar un cheque por la cantidad que pidan, sería ese. Y eso, o sea, es impresionante porque hasta donde uno sí está dispuesto a eso, o sea, vienen los problemas con el esposo y entonces uno empieza a, no, yo no le doy comida, no, yo no le lavo la ropa, no, yo no le ayudo con esta cuestión de dinero, yo no le tal cosa. Y resulta que hasta donde el Señor te estás probando a ti. Yo también hacía otra lectura aparte de eso, de esta película que nos cuestiona, hacía una lectura donde, o sea, cuando uno es consciente de que uno no es de este mundo, sino que es trabajando y formándose para la vida eterna, que solamente estamos de paso, porque es que pongámosles que exageradamente vivamos los 120 años que están establecidos en la Biblia, ¿no? Que somos así de saludables, de fuertes, de firmes y demás. Y lleguemos a los 120 años, ¿sí? O sea, son Vamos a tener un Guinness Record. Guinness Record. No, ya lo va a 120 años no se ha pasado, no hay bueno. registro. Entonces, la situación es que, digamos que llegamos hasta allá. Fueron 120 años que trabajamos. Si somos conscientes de que somos solo visitantes temporales en la tierra, 120 años para purificarnos, para realmente hacer lo que Dios le gusta, que nosotros pensemos conforme a lo que Dios quiere a través de su palabra, que de verdad nos amemos al Señor. Pero oye, hay una cosa que sí me he dado cuenta, que es rarísimo la persona que realmente se santifique o que sea santa que dure tanto tiempo. Es rarísimo, o sea, son santos especiales que se quedan tanto tiempo. De resto, santos particulares se va muy rápido. Sí, San Francisco, por ejemplo, murió también a los 30 y algo de años. Por eso, porque son personas que son tan santas que yo digo, dejarlos en el mundo más tiempo, si son tan perfectos, ¿qué más pueden alcanzar de tanta perfección? Yo digo. Y qué rico poder ir a gozar de la presencia de papá. Eso sí, lo que pienso yo. Entonces el Señor los lleva para que gocen de su presencia. Entonces, o sea, cuando uno es tan consciente de que solamente es temporal y físico, aquí en esta tierra, no más, y estamos trabajando para allá, para Dios. Entonces, es como
darme la oportunidad de saber que cada momento de mi vida, o sea, digamos, mi esposo en este momento se está chateando con una mujer y le manda corazoncitos y todo eso. La tentación de él es eso, que si él está manejando, esa es la tentación de él. Pero ¿cuál es mi tentación? Porque es que en ese momento se está dando una tentación, no solamente se fija, es que mi esposo está cayendo en la tentación, pero no me doy cuenta que yo estoy cayendo en otra tentación. ¿Y cuál es mi tentación, Rafa? Mi tentación es hasta dónde estoy dejando que los celos empiecen a controlarme, ¿sí? La ira, el malestar, la amargura, de pronto la desesperación, de pronto deseo de actuar incorrectamente. O sea, ahí hay otra tentación que uno no ve. O sea, uno ve la tentación del esposo porque llama mujer, otra mujer. Uh-huh. Pero uno no se está dando cuenta que uno tiene otra tentación más cercana y se llama los celos, la ira, la desesperación, la amargura, todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos dice, y yo quedaba asombrada porque el Señor te pone una tentación, o sea, te permite, porque Dios no pone lo malo, sí, claro. Él permite la tentación, ¿sí? Porque la palabra lo dice cuando... la oración del Padre Nuestro. No, y cuando dice, cuando Satanás se presenta con Josué en la presencia del Señor y dice, cuando va a tentar a Job, donde le dice, ¿me permites hacerle tal cosa? O sea, Satanás le pide permiso a Dios para que pueda hacer algo. O sea, Dios permite tentaciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta realmente hasta dónde yo soy consciente de que yo no puedo dejarme llevar por eso, porque esto es temporal. O sea, yo no me voy a llevar a mi esposo para el otro lado. No. O sea, soy yo y lo que yo haya trabajado en mí. Si yo pude perdonar, si yo pude superar cosas, si yo pude pasar la prueba o el examen. Porque es que ese momento que está viviendo mi esposo es su tentación y él tendrá que enfrentarla, porque es su decisión. La salvación es personal, es su decisión, pero es mi decisión si yo me amargo, es mi decisión si yo no vivo mi vida. Y yo me acuerdo mucho y yo digo, bueno, Dios tuvo un propósito específico para que mi tía, que en paz descanse, quisiera que me pusieran de nacimiento el nombre de Mónica, y fue a nombre de Santa Mónica. Y fue la particularidad de Santa Mónica que su esposo, o sea, su matrimonio además fue arreglado con una persona no creyente. O sea, ella era hija de padres creyentes, pero la condición económica de ellos estaba tan tremendo que este personaje llega, porque Mónica era muy hermosita, o sea, le llamaba mucho la atención, y entonces él le da la dote, y con la dote pues podían salir adelante, y pues ella se casa por obediencia a sus padres. La particularidad fue que Mónica sabía que su esposo era mujeriego, tomatrago, de bochinches, de todo, porque como tenía plata, hacía lo que quería, y tenía lo que la plata quería comprar, ¿cierto? Y eso pasó con su esposo. Uh-huh. Y Mónica sufría. Mónica oraba, pero sufría. En un momento determinado ella quiso caer en tentación. Ella se permitió. ¿Sabes qué se permitió? En su casa también, como en las casas antiguas de esos grandes adinerados, tenían sus bodegas de vino, Rafa. Y resulta que ella, pues, le llamó la atención y probó el vino y le llamó la atención. Bueno, entonces ella prueba el vino y ya como que le gusta, y entonces ya más adelantico toma más y empieza a acostumbrarse a tomar vino. Y ella frena su condición de tomar vino, porque es que Dios permite la tentación, pero también da los elementos para que tú los puedas superar. O sea, para que tú no te dejas llevar realmente a caer completamente en el pecado.
¿Y qué sucedió? O sea, ella no se emborrachaba, simplemente tomaba vino. Y entonces alguna vez ella baja y toma vino. La particularidad es que había una persona que atendía en su casa allí y le dice: ¿y ahora mi señora es una borracha? Oye, y eso fue tremendo para ella. Despertar para ella. Eso fue el despertar. O sea, el Señor pone esos alertas. Sí, la confrontó. Esos alertas, ella no se estaba embriagando, pero fue la alerta para decir: frene ahí, porque si tú sigues, si te vas a volver una ebria, una borracha, ¿y qué testimonio vas a dar, no? O sea, ¿cómo vas a ayudar si tú por un lado estás orando por tu esposo y por el otro tú ya eres una alcohólica? Imposible. Entonces, ella frena eso porque ella se sintió avergonzada con Dios, ella frenó ese consumo de licor y ella siguió en la oración. Ella en ningún momento pensó en decirle no, en ningún momento del divorcio, en ningún momento nada de eso. Ella veía a su esposo, sus infidelidades, él llevaba a las mujeres a su casa, él tomaba en su casa porque pues era el que tenía la plata, ¿no? Y ella sufría mucho, pero ella no dejó de orar, ella no perdió su visión y su intención era mi esposo para Dios. Y así fue como ella logra trabajar por el corazón de su esposo. Y llega en un momento determinado, a pesar de todo lo que él le hacía y todo, su esposo la miraba y decía: ¿cómo se aguanta? Y llegó un momento en que, o sea, como que se cuestiona tanto que dice: bueno, ¿y tú cómo soportas tantas cosas? Porque yo te he hecho esto, yo te he hecho aquello, yo te he hecho lo de más allá. ¿Qué pasa? Y ella dice: ese es en Dios el que ella se sostenía, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, de ese testimonio de Mónica, él quiere bautizarse en la fe. El esposo inicialmente. Sí, él se quiere bautizar a la fe y es cuando él empieza su preparación para el bautismo. Para ese entonces, porque han ido cambiando a través de los años, la preparación para el bautismo muy era exhaustiva. de 2 años, pues exigente, con estudio, con oración, con consagración, bueno, etcétera. O sea, si la persona era bautizada era porque en la realidad quería dejar su vida de pecado. Ese era el verdadero bautismo. O sea, yo me bautizo porque quiero dejar el pecado de lado. No quiero llegar a eso. A mí me duele esa parte, Rafa, porque ahorita el bautismo sí se hace en niños menores. O sea, yo siento que la situación no es tanto el problema de que sean menores. La situación es de los adultos, que nos comprometemos junto con los padrinos a formar a ese niño en la fe y no se cumple con eso. O sea, eso es el bautismo, no la parranda, no la fiesta, la gran algarabía, no. Sino es formar a ese niño en la fe, a conocer de Dios y demás. El asunto fue que el esposo de Mónica se bautiza, deja su pecado, llega la felicidad para Mónica, llega la felicidad, o sea, fueron años de que él valora su matrimonio, la respeta, le da su lugar, todo eso, pero murió. Al poco tiempo de consagrarse, de bautizarse, murió el esposo. ¿Y sabes qué? Le quedó su tormento de hijo. Porque ella tenía 3 hijos, 2 varones, 1 mujer, y el mayor, que vivió más en el mundo de su papá, pues fue enseñado a la lujuria, al alcoholismo, al desorden, a todo eso. O sea, Mónica tuvo un hijo bastante conflictivo. O sea, fue un hijo con problemas. Fue un hijo alcohólico, o sea, vicioso. Fue un hijo lujurioso, o sea, en un desorden de tipo sexual impresionante. Y con unas ideas rarísimas de la parte de la fe. Imagínense, o sea, nada de Dios. Y Mónica, habiendo ya dejado a su esposo allí en la tumba, siguió orando por su hijo. Porque pues era lógico, le tocaba seguir orando. Y más porque ahorita era su hijo quien la maltrataba, su hijo quien decía cosas, su hijo quien se burlaba, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con su hijo? También un día de esos él entra, su mamá está llorando, pero por la oración, y ella en ese momento estaba pidiendo por su hijo.
Y ese llanto de su mamá, esa oración de su mamá hace que él ya no quiera hacerla sufrir más. Y a raíz de eso su hijo se convierte. Y fue tal la conversión, o sea, fue la radicalidad y fue la oración y fue ese permanecer independientemente de ese sufrimiento. Ella lo hacía por amor a Dios y por llevar almas para Dios. Ese hijo se convierte y en el momento es el doctor de la iglesia. O sea, es el doctor, San Agustín. Impresionante, o sea, hizo de su hijo un santo. Sin contar que sus otros dos hijos, la niña se volvió una monjita, el otro hijo también es santo. Entonces, mire la oración lo que llegó. Y ese entregarse, ese darse cuenta que ya no estaba para vivir en esta tierra. O sea, esta tierra era su preparación para el otro mundo. Y eso hizo que ella también fuera santa, porque ella también es otra santa en la iglesia. Entonces, la situación es que nosotros a veces nos quedamos tanto con las cosas del mundo, Rafa, nos quedamos tanto con los problemas del mundo, que se nos olvida que nosotros somos temporales en el mundo. Y mientras nosotros solo vivamos para que mi esposo me ame, para que mi hijo esté juicioso, yo no estoy haciendo nada, no estoy haciendo absolutamente nada. No, es que me dolió, es que me hizo, pues entrégale ese dolor a Dios, porque yo me imagino que Santa Mónica sufrió bastante y ella le entregaba su dolor a Dios. Ella no se fue a ser esa mujer perversa, me voy a desquitar de mi marido, también voy a hacerlo, o no, mejor dejemos a mi hijo tirado, bueno, cosas así, o sea, no voy a apoyar, no, ella seguía orando, que si su hijo se iba y no se amanecía en la casa, pues ella no se iba a buscarlo, ella se ponía a orar, ella le pedía al que sí sabe en dónde está toda la gente, y qué está haciendo toda la gente, que buscara, y eso es lo que pasó con la vida de Santa Mónica. O sea, nosotros tenemos que aprender eso, que somos unos temporales. Estamos en el proceso de gestación. A mí me pareció espectacular esta expresión. O sea, en este momento nosotros estamos en proceso de gestación. La tierra es el proceso de gestación. Los nutrientes que nosotros vayamos a ingerir son los que nos van a dar la vida, pero cuando nazcamos a la vida eterna. Si tú estás nutriéndote de lo material, de las películas, de la pelea, del alegato, de la amargura, de la desesperación, de la tristeza, de los desengaños, del desquite, del resentimiento, si tú estás viviendo de eso, ¿cuál será el nacimiento tuyo en la eternidad? O sea, ¿qué vas a buscar? Esa es tu preparación, entonces no esperes encontrar tu vida de felicidad ya. No, porque tú te estás preparando para otra vida de desesperación, de amargura, de desengaños y de todo, pero en la eternidad. Y eso se llama infierno, Rafa. Si tú te preparas conociendo a Dios, sabiendo que Él es tu papá, que te está esperando en su casa, que es tu casa, y te preparas para querer estar en su casa, la casa de Dios que es tuya, si así lo aceptas, pues entonces empieza a trabajar y no te preocupes, o sea, tu esposo tendrá que dar cuenta de sí, tu hijo tendrá que dar cuenta de sí, tú tendrás que dar cuenta de sí, entonces ponte a paces con todo lo que ha sucedido y empieza a corregir tu camino. Y empieza a amar a Dios y buscar a Dios y hablar con Dios y conocer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no tengas miedo, porque hay una cuestión que sí es clara. Y es, si tú buscas ser triunfador en esta tierra, si tú buscas triunfos en esta tierra a nivel de tu profesión y todo eso, pues solamente te vas a quedar con eso. Pero te aseguro que con Dios no necesariamente vas a ser exitoso en tu profesión. No necesariamente vas a tener gran prosperidad, no. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos testimonio o ejemplos en la palabra de Dios. Juan el Bautista, un gran orador, predicó por todos lados, preparó el camino de Jesús, o sea, fue un personaje muy importante. ¿Cómo murió Juan Bautista? Decapitado. Pero
ese morir, ese perder la vida por el Señor, lo llevó a otra vida muy diferente y en otro plano superior, de verdad en privilegio. O sea, su recompensa no estaba en esta tierra, su recompensa estaba en el cielo. Pero él entendió que él estaba trabajando para poder llegar a esa recompensa. ¿Por cuál recompensa estás trabajando? ¿Por cuál? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Realmente solamente te preocupa si te contratan? ¿Te preocupa si se vende tu mercancía? ¿Te preocupa si te ven bonita? ¿Si te ven muy elegante? ¿Te preocupa si te llevan a los mejores sitios? ¿Qué está sucediendo? ¿Te preocupa eso? Te vas a quedar solo con eso. No vas a lograr más, pero te aseguro que tu vida no es acá. Dios tiene algo mejor para ti, pero en otra parte. Que puedes disfrutar cosas, sí, porque cuando tú estás con el Señor, tú disfrutas la paz, tú disfrutas el amor, muy diferente al que da el mundo. Porque es que el amor de Dios es de entrega y es un amor que se da. El amor humano es un amor egoísta, es el que yo quiero tener, que es diferente. El amor de Dios es de yo me quiero dar. Y cuando tú te das, vives tranquila. De verdad que esta monjita en este testimonio de ella mostraba eso y a mí me impactó cuando la monjita, la compañera de ella dice, uno nunca la veía enferma, pero ella se dio cuenta de que ella sufría de grandes migrañas y al contrario, a pesar de eso, y ella la vio mal y la vio vomitando por causa de la migraña y todo eso, y ellos tenían una reunión y ella sabía, esta monjita sabía que la hermana estaba enferma y en ese momento le piden que cante una canción y ella no se niega, ella empieza a cantar y con toda la voz y con toda la energía como si no tuviera nada. O sea, ella simplemente se entregaba porque era para Dios, ella lo hacía para Dios. Y precisamente, o sea, era impresionante porque ni la enfermedad se le veía, Rafa. O sea, uno podría decir, no, era una chica súper joven, súper aliviada, súper todo. Pero ella tenía sus quebrantos. Pero es lo que sucede, a veces uno tiene algo y ay, como que se muere, como que no puedo, como que no me va a levantar. Tremendo, Rafa, tremendo, porque esta monjita de verdad que lo confronta a uno en todo, ¿no? Lo confronta a uno en todo porque uno a veces se muestra demasiado débil. Y de verdad que es el Señor el que hace en nosotros la fortaleza. En nuestra debilidad Él es el fuerte, pero hay que dejarlo a Él ser uno. Sí, Moni, todas esas explicaciones que tú hablas de Santa Mónica, el papá, los hijos, lo que hablas de la hermana Claire, que la película se llama O Todo o Nada, para que la vean, vale la pena, vean, es maravillosa. Todo eso nos está diciendo que realmente si ella tenía también una máxima, ¿no? Si tú quieres aprender inglés vas a hablar mucho mejor que los americanos, solamente es que tú te dispongas y hagas el esfuerzo. O sea que todo es posible siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de hacerlo. Y eso me parece muy importante, o sea que uno tiene que llegar a buscar esa vida de santidad sin ningún temor. Porque, bueno, yo estoy cuestionado, yo todavía sigo cuestionado. Hoy todo el día he estado pensando, precisamente hoy y ayer he estado pensando, pues, al analizar una vida de santos, ¿dónde está mi vida, no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está la relación mía con Dios? ¿Realmente yo estoy dando lo mejor de lo mejor para el Señor? ¿Y cuál es mi pensamiento? ¿Hacia qué va enfocado mi pensamiento? Tal vez a conseguir dinero, tal vez a conseguir fama, tal vez a conseguir una casa, no sé. Tal vez que mi familia esté bien económicamente, posiblemente, pero ¿dónde está mi parte espiritual y qué es lo que yo estoy dando de sí? O sea, ¿cómo me estoy esforzando realmente? Pues ella dejó su vida de fama porque dijo, pues ya no seré la mejor mejor actriz del mundo, la más afamada, pero seré la más afamada monjita de este mundo. Lo decía de una manera muy jocosa, la Super Claire, decía, ¿te acuerdas? Que sacó una canción y también compuso. Entonces me parece interesante cómo alguien con tanta vitalidad nos infunde y todavía sigue infundiéndonos a nosotros esa vitalidad.
y a lo que nosotros estamos llamados, a que nosotros tengamos esa vitalidad que solamente la proporciona el Espíritu Santo, y se la demos también a nuestra familia, se la demos a todas las personas que están a nuestro alrededor, a las personas difíciles. Por ejemplo, ella tenía a las personas difíciles, como ella transmitía desde su alegría, transmitía ese espíritu pues a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y todos empezaron a quererla de una manera muy bonita. Hasta a los niños se le pegaban pues a su hábito, porque andaba de verdad como la abejita de la miel, ¿no? Muy pegadita, porque siempre tenía un chiste, siempre tenía algo jocoso, algo agradable. Como decía al principio, pues que ella no tenía aparentemente la vocación, pero ella tenía una máxima, también otra máxima, que era o todo o nada. O sea, era radical en ese sentido, y eso fue con lo que empezamos pues básicamente esta charla, Moni. Hasta qué punto ser radicales. Santa Mónica radical en su oración, no se dejó desesperar por las circunstancias de su esposo, no se dejó desesperar porque él era un tromatrago, un alcohólico, no estaba buscando la nulidad del matrimonio. No era ni maduro, él era muy maduro, perfectamente pudo haber encontrado todos los argumentos perfectos para la nulidad, todos, pero aún así no buscó a alguien. Gracias a Dios en ese momento no estaban hablando de nulidades, porque en ese tiempo no existían nulidades. Entonces sino se dedicó más a la oración, a llevar una vida de santidad, a llevar un testimonio, dar crédito a lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, darle crédito a eso, y mira, Moni, cómo sacó su familia adelante. Entonces alguien dirá, no, pero es que son ellos, ¿y yo qué? No, entender, no, es que Claire, no, pero es que son personas común y corriente. No, entonces hoy me decía un amigo, Moni, entonces tú estás esperando, Rafa, que entonces llegue un ángel o llegue la Virgen María y te sacuda y te diga, aquí, hijo mío, ven para acá. Sí, entonces pienso que desde allí no es. O sea, no es esperar la voz de trompeta o la voz sobrenatural que me diga, levántate, hijo, que te estoy esperando. O ven pues, porque ese es el trabajo que te tengo. No, sino que pienso que toda la cotidianidad es lo que nos está invitando a que seamos esos verdaderos ejemplos y testimonios del amor de Dios. Además está escrito también, dijo, bienaventurados, dijo, no te estoy pidiendo por los que tú me diste, sino por los que van a venir más allá, detrás de ellos, porque ellos el mérito de ellos será mayor, porque han visto, creyeron sin ver. Creyeron sin ver, dice mi Jesús. Entonces es hermoso, o sea, hasta qué punto nosotros realmente sí estamos dando esa milla más, ¿no? Creo que es así, ir una milla más, o sea, sí. No quedarme simplemente con lo que tengo, sino avanzar más. No es que no se lee la palabra, entonces quédate con eso, ya, no se lee la palabra, entonces quédate con eso. No, es que no sé unirme con mi familia a escuchar la palabra, no, pues entonces quédate con eso y ya, sigue tu vida normal, acomodadito. ¿Sí ves? O sea, en la zona de confort, y cada vez que uno estudia una vida de un santo, pues ellos nos van llevando a decir, venga pues, da más de lo que tienes, o sea, Mónica en estos días decía, Rafa, yo no quiero quedarme, yo quiero seguir avanzando más, yo no quiero dar una charla por darla, sino dar desde el fondo de mi corazón, y que no sea solamente el hecho de impactar a las personas, porque ese no es el objetivo, sino el objetivo es ser simplemente un instrumento del amor de Dios, amar a Dios, sentirme el amor de Dios para que el Señor actúe y dé, pero para eso tengo que estar en un compromiso con Él, que es lo más complicado. ¿No decías eso tú, no? Sí, definitivamente sí, porque, o sea, más que uno poder agradar al mundo, realmente es poder que lo que uno haga le agrade a Dios. Y precisamente hay algo en la palabra que nos dice eso, que todas tus acciones, que todos tus pensamientos, que todas tus palabras, pues yo lo hago a mi interpretación, ¿no? Que todo lo que tú hagas sea para agradar a Dios, para alabarlo. Se decía esa y lo decía con una ternura. Y es importante. Que duele, o sea, su mirada, cómo escuchaba la Eucaristía, cómo se entregaba a escuchar y se deleitaba escuchando al sacerdote. Nuestro sacerdote cuando los casó salió de carrera, no entendíamos nada, hablaba ya viejito y salió de carrera. Y si estuviera la hermana Claire allí, ¿cómo sería? Si estuviera San Francisco de Asís, ¿cómo sería? Si estuviera la madre de Calcuta, si estuviera Santa Mónica, ¿cómo sería allí? Y nosotros ni entendimos nada. Yo creo que ellos simplemente estarían extasiados viendo a mi Jesús a través del sacerdote. O sea, trascendían muchas cosas. Por ejemplo, es que hay muchas cosas, amor, muchas. Por ejemplo, ella como
hacía que los niños tuvieran devoción por el arrodillarse, Entender el ser la respetuosos, Eucaristía, y todo. agachar la cabeza cuando van pasando y no estar pendientes de la fotografía, ni de la mamá, ni que me están mirando cuando yo tomo la Eucaristía en la primera comunión, no, sino era el respeto que se debería tener ante la Eucaristía, ante Jesús. O sea, y una chica que venía de un mundo Revolucionario. Sí, una chica que ni siquiera la monjita le daba un peso para que... Es que ella lo dice al inicio que ella no... que ella no, o sea, en su casa no eran ni católicos, o sea, en su país básicamente no es el catolicismo. Es el cristianismo más, allí se apoya más el cristianismo. Allí, o sea, No, una ni siquiera cosa... nadie iba a misa. No tenían nada de ir a nada. misa, nada de nada, o sea, era muy diferente. Y también ese cristianismo que estaban manejando ellos en su casa era muy a lo personal, muy a su estilo personal, porque pues tampoco era muy específico de que tenía que ser determinado forma de estudiar, de orar, nada de eso. O sea, ella hablaba de una situación donde era muy liberal y pues nada de la Iglesia Católica. Entonces que hasta se asombraron todo porque ellos no sabían, o sea, qué fue lo que pasó con ella. O sea, no entendían muchas situaciones, pero son las como las gracias que el Señor hace. Mi amor, y entonces aquí viene la pregunta para cada uno de ustedes que nos están escuchando, ¿cierto? Sí. La pregunta es, ¿realmente yo sí voy a dar esa milla más? O sea, yo voy a ser ese radical, yo voy a dar todo o nada, como la hermana Claire, yo voy a realmente ser como Santa Mónica, dedicarle más a estar viendo las circunstancias del mundo y no dejarme llevar por las circunstancias del mundo. O sea, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo a qué me voy a comprometer? ¿Yo qué actitud voy a asumir para realmente empezar? Y mi amigo me decía, bueno, él es de la nueva era por ahí con sus ideas, ojalá que me esté viendo este programa para que convierta, pues, porque bendito a mi Dios. Me decía, Rafa, tienes que hacer meditación. Me decía, meditación, a ver, explícame cómo es la meditación. Me decía, no, pues tú calles, te respiras profundo, dejas las ideas por allá que no tengas pensamiento en la cabeza y empiezas a hacer meditación y así vas desapareciendo pues eso lo que tienes en tu corazón. Entonces yo pues le decía, no, yo no voy a hacer meditación, yo voy a hacer oración, no meditación, oración, la comunicación con Dios y con mi papá Dios, eso es lo que voy a hacer. Entonces, no, pues sí se puede hacer meditación, ¿sabes de qué? Meditación, pero de la palabra de Dios. Debes meditar la palabra de Dios. Sí, es, más bien es a ese nivel. Sí. Pero bueno, de todas formas, siento que como les compartí esa película, pues a mí me impactó mucho. La historia de una biografía de ella, maravillosa. Y me impacta porque dice, papá Dios, ¿yo dónde estoy? O sea, sacúdame pues, porque yo no quiero estar en estas zonas de confort, que porque hago un programa de televisión o hago un programa de radio o transmito en Facebook o tenemos muchas emisoras que ¿eso qué sentido tiene? Y realmente yo estoy dando más allá cuando yo puedo dar mucho más allá. Y el dar más allá no es en el activismo, porque si usted me pregunta, mi horario de trabajo es, si se han dado cuenta que yo a las 3 de la mañana estoy respondiendo mensajes. O sea, y me dices que usted no duerme o no come, o qué pasa con su vida, cómo es su vida. Así sí, ¿No pero bueno. Pero no es el activismo. Lo que mi papá Dios no está pidiendo que tú te dediques a trabajar para Él en ese sentido. No es que tú lleves una vida de comunión con Dios. Comunión, cómo está haciendo tu vida de oración, tu vida de lectura de la palabra, tu vida de Eucaristía, cómo está haciendo tu vida de estar realmente sumergido en la presencia de papá Dios. Es lo que Él pide, es eso, que tú te sumerjas ante Él. Y ya necesariamente ya vas a dar el todo o nada y Él te va a poner realmente a llevar a predicar la palabra, como le pasó pues a esta monjita. Hay otras monjitas de clausura que no hacen eso, lo que hizo la hermana Claire, porque ella era más un trabajo netamente en colegios, trabajar en obras sociales, pero las hermanitas de comunidad, por ejemplo, las que están netamente allí en clausura, pues ellas, ¿qué es? La oración, por ejemplo, la vida comunitaria y darse testimonio desde la oración. Entonces, es tú que estás dando, tú en este instante, tú que estás dando para el Señor, para que lo que tú hagas sea de calidad para Dios, no para el hombre. Porque nosotros generalmente siempre queremos responderle al hombre, que me miren, que me vean, que me escuchen, si lo hice, si no lo hice, si hablé bien, si no hablé bien. O sea, pienso que desde allí no es el punto, ¿no crees tú, mi amor? Sino es más realmente estar dando ese verdadero testimonio. ¿Qué crees tú, princesita? Sí,
El Señor nos está llamando, el Señor quiere a sus hijos y todos somos sus hijos, pero nosotros somos quienes decidimos si queremos que Él nos dé su paternidad. Su ADN, que haga una Sí. transformación de ADN en nuestra vida. Somos nosotros quienes decidimos. Y pues Él deja el mensaje para todos. Los que quieran convertirse, los que quieran creer en Él, los que quieran creer en su palabra. Ya es tiempo. Están pasando muchas cosas particulares, muchas. Espiritualmente se está moviendo mucho el mundo espiritual. Y en todas partes hay un avivamiento de diferentes maneras. Tanto bueno como malo, Moni. Hay un avivamiento. Sí. O sea, el mal se está manifestando de una manera atroz, impresionante, cosa que antes no se daba en todo el mundo como está dando ahora, de una manera violenta, pero también la parte espiritual se está movilizando de una manera también violenta, cosa que no sale pues en televisión ni en Technicolor, así como porque mi papá Dios es muy pausado, muy sabio, muy prudente en cómo va haciendo, pero se está extendiendo también la presencia de Dios. Pero entonces es una decisión de tipo personal, Rafa. O sea, la salvación es personal. Una cosa es que tú Claro, quieras... a mí no me salva el Papa, ni me No. salva la iglesia Ni católica, tu ni la esposa, cristiana, ni mi esposo, ni mi esposa. ni O sea, los la hijos, santidad nada. mía Dios la utiliza para la salvación de las almas, la santidad mía. Sí. Pero a mí no me salva, o sea, con respeto Nadie. pues de nuestra fe, pero la iglesia no me salva, a mí no me salva la iglesia, soy yo el que tengo que tomar la decisión. O sea, no es ni el pastor cristiano, ni el sacerdote, ni te salva de verdad como tu esposa ni tu esposo, no, te toca a ti tomar la decisión. Si estás esperando que porque dice Pablo, primera de Pedro, la que dije ahora, que por la santidad de mi esposa yo soy salvo, entonces voy a comer comida de cerdo, inmolado, gozar, No. pues, sabiendo que ella está luchando y rezando y que ella, a través de ella yo voy a salvarme. No entres con esa, no sigas con esa papa en la boca, decimos en Colombia. No sigas con, eso no vayas con ese cuento a misa. Es un trabajo Entonces, personal. bájate de la nube, que andabas a 10.000 metros de altura. O sea, no sigas con esa cuestión porque realmente estás fallando y es un principio que no está bien, sino realmente estar buscando siempre nosotros la presencia de Dios. Y por eso es que es necesario que tomemos decisiones claras y que de verdad seamos radicales. O sea, hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal, cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas porque a Dios no le agradan. Y haciendo ese ejercicio de verdad. O sea, uno cree que el otro está cayendo en tentación, pero uno también está cayendo en tentación en ese momento, porque la fe de uno está siendo probada. El momento donde uno puede decir cosas negativas, renegar de Dios, ponerse a peleas con Dios, bueno, lo que sea. El asunto es que es una decisión personal querer actuar correctamente o dejarse caer en la tentación y actuar mal y hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces, creo que es tiempo de que tomes decisiones, es tiempo de que empieces a darte cuenta, tú eres temporal en esta tierra, vas a estar trabajando es por tu eternidad, qué eternidad es la que quieres, y de acuerdo con eso, pues empieza a trabajar porque se nos está acabando el tiempo, y es tiempo de que ya empecemos a actuar. Nadie tiene la vida comprada, y además de eso, si tenemos hijos y tenemos descendencia, tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Y si no has hecho nada por ti, ¿cómo crees que has hecho algo por tu descendencia? Entonces hay que trabajar. Y no es con pereza. Ay, no es que me da pereza levantarme a orar y a estudiar la palabra. No. Hay que levantarnos y de verdad ser decididos. Yo creo que a estas generaciones actuales nos está acabando la pereza, la comodidad, el no querer hacer nada. Por eso no hacemos ni ejercicio, todo como todo acomodado, es que es mejor el internet, es que vamos a pedir las cosas por internet, vamos a mercar por internet, vamos a llamar a fulanita porque no la quiero ir a visitar, entonces por internet, y entonces todo es por internet. No, tenemos que empezarnos a mover, tenemos que empezarnos a actuar y de verdad empezar a vivir según lo que es un hijo de Dios. Y es necesario trabajarlo. Vamos a orar, pero la verdad que salgas de nuestro corazón, que salgas de lo íntimo de nuestro interior, reconociendo que hemos fallado al Señor.
O sea, reconociendo que hemos hecho lo más pequeñito, hemos sido unos mediocres espirituales y que queremos cada vez más crecer en su amor, porque o sea, esto es temporal, bendito sea mi Dios, es temporal. ¿Cuántas familias? Y conocemos familias, ¿no, Moni? Con una cantidad de recursos económicos que el dinero lo tiran por la ventana, realmente, porque tienen tanto dinero, pero un vacío en su corazón impresionante. O sea, sus hijos vueltos nada, sus esposos vueltos esposos y esposas en peleas, adulterios por aquí y por allá, y ese dinero que unas mansiones, unos carros impresionantes y sus vidas inútil, unas cosas que no desperdiciadas es la palabra, desperdiciadas, con las mejores universidades, con títulos hasta, mejor dicho, para colgar en todo lado, pero sus vidas súper vacías completamente, ¿no? Y conocemos también personas súper humildes, ¿no? Muy humildes, que, o sea, pues yo me sorprendo, ¿no? Inclusive hasta para la ofrenda, ¿no? O sea, de las personas más humildes, amor, o sea, es increíble, o sea, cómo sale desde su corazón, y a veces hemos recibido de verdad, y el Señor cómo mueve el corazón de las personas más humildes para dar una ofrenda sin ningún temor. O sea, es impresionante. O sea, bendito sea mi Dios por todo lo que hace el Señor, porque el Papá Dios nos pide es que seamos mansos y humildes de corazón y aprendamos a mirarlo a Él en primera instancia y no nos dedicamos a hacer una cantidad de activismos, que eso no tiene ningún sentido. Confiar y poner nuestra mirada en Dios. Mi amor, entonces oramos, ¿te parece? Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Papá Dios, porque eres tú el que siempre nos estás hablando en nuestro corazón. Siempre nos estás diciendo que allí estás tú con tus manos extendidas, con tus brazos extendidos, para que corramos a tu encuentro como ese Padre amoroso. Que tú no estás pidiendo que nosotros nos pongamos a hacer una cantidad de cosas, sino que nos entreguemos a tu presencia. Porque sé, Papá Dios, yo sé, muchos ministerios incluyéndonos, que a veces nos dedicamos a hacer tantas cosas, pero a veces nuestro corazón está demasiado vacío de ti. Creemos estar realmente sumergidos en tu presencia, pero hay mucho vacío. Necesitamos de ti, Papito Dios del cielo. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos ese amor infinito, que empieces a inflamar nuestro corazón hacia ti, que tengamos nuestra mirada puesta en ti, a abandonarnos en tu presencia, papá, porque nos hemos dedicado a hacer cosas inútiles, cosas insignificantes, cosas que no tienen mayor significado tal vez para el mundo, pero no para ti, papá. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Y tú nos dices, santidad es lo que yo quiero. Tú lo que quieres es que nos devolvamos nuestra mirada a ti, papito Dios. Por eso te pedimos perdón de todo corazón si hemos llevado una vida que no ha sido digna para ti, si hemos hecho lo poco y no lo mucho, si hemos hecho simplemente la migaja, esperando siempre que nos des ese milagro que tanto esperamos, y nosotros simplemente damos unas cosas mínimas e insignificantes, porque lo trabajamos solamente por interés, no por santidad. Y estamos siempre tratando de hacer algo para que tú nos des el milagro, ese milagro de la restauración de nuestro hogar, que el esposo vuelva, que el hijo se convierta, que tal vez tengamos el trabajo, que nuestra familia está unida, pero eso lo que tú no quieres es que te manipulemos y te chantajeemos a nivel espiritual, porque a veces caemos en eso y es una cosa del enemigo. Lo único que deseamos es amarte, Papá Dios del cielo, amarte de todo corazón y perdónanos porque a veces nos dejamos contaminar por el mal simplemente por satisfacer al hombre, por satisfacer las circunstancias del hombre, la necesidad del hombre, lo que ellos nos exigen, porque nos da miedo de pronto perder un esposo, perder un hijo, nos da mucho miedo perder un hogar, y a veces nos aferramos a tantas cosas del mundo y a tantas personas, volvemos ídolo a las personas. Aquí estamos, Papito Dios del cielo hermoso, para que tú derrumbes las murallas, esas murallas que hay en nuestro corazón, esos búnkeres que tenemos en nuestro alrededor de nuestro corazón, que nos impiden ver tu grandeza, ver tu palabra, ver tu realidad, ver tu vida mía misma en nuestro corazón. Perdónanos, Papá Dios, por habernos dejado llenar de tanta mundanalidad, de tanto conformismo, de tantas zonas de confort. Quiero dar una milla más, aprender a responderte a ti, no al hombre, no a la necesidad del mundo, sino responderte a ti, Papito Dios. Y lo único que tú deseas es que nos abandonemos en ti y aprendamos a amar a ese hijo rebelde, a amar a ese esposo, a amar a esa esposa que tal vez está haciendo lo inadecuado, no contaminándome, no perdiendo mi dignidad
como esa hija o ese hijo de Dios, pero sí amando. Amor no desde lo humano, sino un amor divino, que solamente lo das tú cuando estamos en tu presencia. Gracias por la palabra de hoy, porque la necesitaba yo personalmente. Gracias por esos testimonios tan hermosos, como la hermana Claire, como la Santa Mónica, como San Francisco. Gracias por San Cupertino. Gracias por tantos santos, tantas personas que han dado la vida por nosotros, para que nosotros tengamos realmente esa santidad. Aprendamos cada día más a través de sus testimonios a mirarte a ti, Papito Dios del cielo, y abandonarnos. Gracias por el sí de mi Madre María. Gracias por su sí. Gracias. Que yo aprenda a ser ese Juan precioso. Que yo aprenda a ver a mi mamá como mamá. Que yo aprenda a amarte a ti, amado Jesús de Nazaret, como a mi Señor y Salvador. Y que no tenga mi mirada puesta en el mundo. Por eso, Papito Dios del cielo, esto que hemos hecho, lo hemos hecho en tu nombre, papá. Lo hemos hecho en tu nombre, para que cada día más nos despertemos. Muévenos, sacúdenos, sacúdenos. Muévenos de esas estructuras, como bien dice esa canción de Saqueo. Cambia mi estructura, Señor. Cámbiamela, para que yo pueda ser ese digno hijo tuyo. Y yo pueda decir sí y actuar y no quedarme con ese no hago absolutamente nada. Quiero ir más adelante, Papito Dios. Gracias por esta palabra que me das. Y por eso te decimos que gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.